La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. La ética contemporánea se suele dividir en tres ramas o niveles. La metaética estudia el origen, naturaleza y significado de los conceptos éticos. La ética normativa busca normas o estándares para regular la conducta humana, y la ética aplicada examina controversias éticas específicas. Ética y moral son conceptos muy relacionados que a veces se usan como sinónimos, pero tradicionalmente se diferencian en que la ética es la disciplina académica que estudia la moral. La ética no inventa los problemas morales, sino que reflexiona sobre ellos. Las acciones relevantes para la ética son las acciones morales, que son aquellas realizadas de manera libre, ya sean privadas, interpersonales o políticas. La ética no se limita a observar y describir esas acciones, sino que busca determinar si son buenas o malas, emitir juicios sobre ellas y así ayudar a encauzar la conducta humana. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender la ética y distintas propuestas morales orientadoras de la vida humana. Aunque la ética siempre fue una rama de la filosofía, su amplio alcance la conecta con muchas otras disciplinas, incluyendo la antropología, biología, economía, historia, política, sociología y teología. Definiciones. La palabra ética se deriva del griego antiguo tikos, que significa relativa al carácter de uno, que a su vez proviene de la palabra raíz ethos que significa carácter, naturaleza moral. Esta palabra fue transferida al latín como ética y luego al francés como éthique, del cual fue transferido al español. Ransworth Kidder afirma que las definiciones estándar de ética han incluido típicamente frases como la ciencia del carácter humano ideal o la ciencia del deber moral. Richard William Paul y Linda Eldar definen la ética como un conjunto de conceptos y principios que nos guían para determinar qué comportamiento ayuda o daña a las criaturas sensibles. La Cambridge Dictionary of Philosophy establece que la palabra ética es comúnmente usada indistintamente con moralidad, y a veces se usa de manera más estricta para referirse a los principios morales de una tradición, grupo o individuo particular. Paul y Eldar afirman que la mayoría de las personas confunden la ética con comportarse de acuerdo con las convenciones sociales, las creencias religiosas, la ley, y no tratan la ética como un concepto independiente. La palabra ética en inglés se refiere también a varias cosas. Puede referirse a la ética filosófica o la filosofía moral, un proyecto que intenta utilizar la razón para responder a varios tipos de cuestiones éticas. Como el filósofo moral inglés Bernard Williams escribe, intentando explicar la filosofía moral, lo que hace que una investigación sea filosófica es la generalidad reflexiva y un estilo de argumentación que pretende ser racionalmente persuasivo. Williams describe el contenido de esta área de investigación como abordar la cuestión muy amplia, cómo se debe vivir. La ética también puede referirse a una habilidad humana común para pensar en problemas éticos que no es particular de la filosofía. Como ha escrito el bioeticista Larry Churchill, la ética, entendida como la capacidad de pensar críticamente sobre los valores morales y dirigir nuestras acciones en términos de tales de valores, es una capacidad humana genérica. La ética también se puede utilizar para describir los propios idiosincrásicos principios o hábitos de una persona en particular. Por ejemplo, Joe tiene una ética extraña. Ramas. Metaética. Ética normativa. Ética aplicada. Conceptos. Libre albedrío. Virtud. Responsabilidad. Obligación. Problemas éticos. Los problemas éticos surgen de aplicar la teoría ética a situaciones de la vida real. Preguntas específicas. La ética se utiliza en algunos aspectos de la determinación de la política pública, también puede ser utilizada por personas que enfrentan decisiones difíciles. El tipo de preguntas que aborda la ética aplicada, por ejemplo, son: ¿es inmoral tener un aborto? ¿Es la eutanasia inmoral? ¿La acción afirmativa es correcta o incorrecta?
¿qué son los derechos humanos y cómo los determinamos? Los animales también tienen derechos, y tienen las personas el derecho a la autodeterminación. Una pregunta más específica podría ser, si alguien más puede mejorar su vida de lo que yo puedo, ¿es entonces moral sacrificarme por él si es necesario? Sin estas preguntas, se carece de un punto de apoyo sobre el cual equilibrar la ley, la política y la práctica del arbitraje. De hecho, no hay supuestos comunes de todos los participantes, por lo que la capacidad de formular las preguntas es anterior al equilibrio de derechos. Pero no todas las cuestiones estudiadas en ética aplicada se refieren a políticas públicas. Por ejemplo, hacer juicios éticos con respecto a preguntas como mentir siempre está mal, y, si no, cuando está permitido, es anterior a cualquier etiqueta. Las personas, en general, se sienten más cómodas con las dicotomías. Sin embargo, en ética, los problemas suelen ser multifacéticos y las acciones mejor propuestas abordan muchas áreas diferentes al mismo tiempo. Se presionan muchos botones para mejorar la condición general y no en beneficio de ninguna facción en particular. Y no solo se ha demostrado que las personas consideran el carácter del agente moral, el hecho de la acción y las consecuencias de la acción al formular juicios morales, pero además que el efecto de cada uno de estos tres componentes depende del valor de cada componente. Dilema ético. Problema del ser y el deber ser. Problema de la suerte moral. Ética de comer carne. Debate sobre el aborto. Historia. Edad antigua. Desde el inicio de la reflexión filosófica ha estado presente la consideración sobre la ética. Platón afronta la temática ética en diversos lugares y desde contextos diferentes. Así, por ejemplo, en el Gorgias busca superar el hedonismo y la ley del más fuerte. En el Fedón evidencia la importancia de lo que exista tras la muerte para regular el propio comportamiento. En la República aborda juntamente la ética individual y la ética pública, con una compleja teoría del Estado, que encuentra complementos y puntos de vista diferentes en otras dos obras, El político y las leyes. En la segunda mitad de la obra Fedro, uno de los temas principales es la ética. La ética nicomáquea, seguramente el más importante tratado de ética de Aristóteles, se basa en la premisa de que todo ser humano busca la felicidad. Para Aristóteles todos los seres naturales tienden a cumplir la función que les es propia y están orientados a realizar completamente sus potencialidades. El bien, que es lo mismo que la perfección de un ser o la realización de las capacidades es cumplir su función propia, aquello a que solo él puede realizar. También los seres humanos están orientados a la realización plena de la función que les es propia. El problema que se suscita, entonces, es cuál es la función propia del hombre. Y si acaso hay más de un bien propio del hombre, cuál es el bien más alto y más perfecto de los que puede alcanzar el ser humano. Como en otras de sus obras, Aristóteles releva las opiniones de sus contemporáneos al respecto y comprueba que todas parecen estar de acuerdo en que el objetivo supremo del hombre es vivir bien y ser feliz, aunque hay muchos desacuerdos respecto de en qué consiste la felicidad y el buen vivir. Para Aristóteles la vida feliz es la que permite realizar la actividad superior, con una suficiente autonomía, y en compañía de un número suficiente de amigos. Solo son morales las acciones en las que se puede elegir y decidir qué hacer. En cambio, no son morales ni inmorales las acciones padecidas, compulsivas o forzosas. Lo que es moral es la acción que depende de la voluntad, si se actúa de modo correcto. Cuando se actúa correctamente. La forma correcta de actuar depende del ámbito de acción y en parte está pautada por las costumbres de la comunidad a la que se pertenece y se aprende con la educación. Cuando se actúa de acuerdo con estas pautas, se vive bien y se es virtuoso. Por otra parte, los filósofos estoicos y epicúreos propusieron teorías morales basadas en principios opuestos, la virtud y la vida con moderación, y la búsqueda del placer. Edad Media. Es un momento en el que la ética asume elementos de las doctrinas clásicas de la felicidad y los une a la doctrina cristiana, especialmente según la normativa que recogen los mandamientos. El fin último del actuar humano es la caridad, que se consigue al vivir desde el Evangelio,
y que permite al hombre acceder a la visión de Dios, donde el ser humano alcanza su máxima plenitud y el bien supremo. Diversos autores hablan de ética y según perspectivas diferentes. Es oportuno recordar dos grandes nombres, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Posteriormente, y tras las huellas de las ideas de Tomás de Aquino, se desarrolla en el ámbito católico lo que luego será conocido como principio de doble efecto. Edad moderna. Los filósofos éticos modernos trabajan con la mirada puesta, sobre todo, en el mundo antiguo, si bien con algunos elementos heredados de la escolástica medieval. Descartes tiene algunos elementos de ética en su famoso discurso del método. Dentro del racionalismo, es Verax Spinoza quien elaboró de modo más amplio y sistemático una propuesta ética. En el ámbito del empirismo, David Hume trabajó en diversos momentos para comprender los motivos profundos de las acciones humanas. La gran revolución ética moderna se realiza a través de Immanuel Kant, que rechaza una fundamentación de la ética en otra cosa que no sea imperativo moral mismo, pues si la moral se orienta a buscar la felicidad no podría dar ninguna norma categórica ni universal. Los filósofos idealistas desarrollaron esta moral del imperativo categórico. Hacen frente así al utilitarismo, al afirmar que el principio de utilidad no es el único criterio de corrección de las acciones. Edad contemporánea. La ética del siglo XX ha conocido aportes muy importantes por parte de numerosos autores. Los vitalistas y existencialistas desarrollan el sentido de la opción y de la responsabilidad. Max Scheler elabora una fenomenología de los valores. Autores como Alain Badiou han intentado demostrar que esta principal tendencia, la cuestión de la ética, en el siglo XX, es en realidad un verdadero nihilismo, y una amenazante denegación de todo pensamiento. Recientemente, y desarrollando un análisis en profundidad de los orígenes y fundamentos de la ética, han aparecido diversos estudios sobre el papel de las emociones en el desarrollo de un pensamiento ético antifundacionalista, como ha indicado Richard Rorty. En las últimas 2 décadas, el filósofo escocés MacIntyre establece nuevas herramientas de análisis histórico-filosófico de distintas versiones rivales de la ética. David Cusansoy afirma que los escritos de Emmanuel Lavina sobre el rostro del otro y las meditaciones de Derrida sobre la relevancia de la muerte para la ética son signos del giro ético en la filosofía continental que se produjo en los años 80 y 90. Hoy describe la ética poscrítica como las obligaciones que se presentan como necesariamente para ser cumplidas pero que no se imponen ni son exigibles. El modelo de poscrítica de hoy utiliza el término resistencia ética. Ejemplos de esto serían la resistencia de un individuo al consumismo en un retiro a un estilo de vida más simple pero quizás más duro, o la resistencia de un individuo a una enfermedad terminal. Hoy describe el relato de Lavinas como no un intento de usar el poder contra sí mismo o de movilizar a sectores de la población para ejercer su poder político. La resistencia ética es en cambio la resistencia de los impotentes. Hoy concluye que psicología moral. La psicología moral es un campo de estudio que comenzó como un tema en filosofía y que ahora se considera propiamente parte de la disciplina de psicología. Algunos usan el término psicología moral de manera relativamente restringida para referirse al estudio del desarrollo moral. Sin embargo, otros tienden a usar el término de manera más amplia para incluir cualquier tema en la intersección de la ética y la psicología. Estos temas son los que involucran la mente y son relevantes para cuestiones morales. Algunos de los temas principales del campo son responsabilidad moral, desarrollo moral, carácter moral, altruismo, egoísmo psicológico, suerte moral, y desacuerdo moral. Ética evolutiva. La ética evolutiva se refiere a enfoques de la ética basados en el papel de la evolución en la configuración de la psicología y el comportamiento humanos. Dichos enfoques pueden basarse en campos científicos como psicología evolutiva o sociobiología, con un enfoque en la comprensión y explicación de las preferencias y elecciones éticas observadas. Ética descriptiva. La ética descriptiva se encuentra en el extremo menos filosófico del espectro, ya que busca recopilar información particular sobre cómo vive la gente y sacar conclusiones generales basadas en patrones observados.
Las preguntas abstractas y teóricas que son más claramente filosóficas, como es posible el conocimiento ético, no son fundamentales para la ética descriptiva. La ética descriptiva ofrece una aproximación libre de valores a la ética, que la define como una ciencia social en lugar de una humanidad. Su examen de la ética no parte de una teoría preconcebida, sino que investiga observaciones de elecciones reales hechos por agentes morales en la práctica. Algunos filósofos se basan en la ética descriptiva y las elecciones hechas y no cuestionadas por una sociedad o cultura para derivar categorías, que típicamente varían según el contexto. Esto puede llevar a ética situacional y ética situada. Estos filósofos a menudo ven la estética, etiqueta y arbitraje como más fundamentales, que se filtran de abajo hacia arriba para implicar la existencia, en lugar de prescribir explícitamente, teorías del valor o de la conducta. El estudio de la ética descriptiva puede incluir exámenes de lo siguiente. Código ético es aplicado por varios grupos. Algunos consideran que la estética en sí misma es la base de la ética, y un núcleo moral personal desarrollado a través del arte y la narración de historias es muy influyente en las elecciones éticas posteriores. Teorías informales de etiqueta que tienden a ser menos rigurosas y más situacionales. Algunos consideran la etiqueta como una simple ética negativa, es decir, donde se puede evadir una verdad incómoda sin hacer algo malo. Una destacada defensora de este punto de vista es Judith Martin. Según este punto de vista, la ética es más un resumen de sentido común decisiones sociales. Prácticas en arbitraje y derecho, por ejemplo, la afirmación de que la ética en sí misma es una cuestión de equilibrar lo correcto contra lo correcto, es decir, priorizar dos cosas que son correctas, pero que deben intercambiarse cuidadosamente en cada situación. Opciones observadas hechas por gente corriente, sin ayuda ni consejo de expertos, que votan, compran y deciden que vale la pena valorar. Esta es una de las principales preocupaciones de la sociología, ciencia política y economía. Etimología. La palabra, ética, proviene del latín eticus, y este del griego antiguo transliterado como ticos. La forma femenina proviene del latín tardío etka, y este del griego tic. Según algunos autores, se debe diferenciar ethos, que significa carácter, de ethos, que significa costumbre, pues, ética, se sigue de aquel sentido y no es este. Etimológicamente, ética y moral tienen el mismo significado, ya que la palabra moral viene del latín mos que significa hábito o costumbre.